En esta clase vamos a ver qué pasa cuando tenemos combinación de varios arcos. Vamos a empezar con un ejemplo que es el puente de Sant'Angelo en Roma. Este es un puente que, como vemos, está formado por 5 ojos de arco. Es el nombre con el que se le dice así a los arcos que van formando un puente y que por su reflejo en el agua parecerán auténticos ojos. En este caso tenemos 5 arcos más o menos del mismo tamaño, seguramente hechos del mismo material y con piezas que tienen el mismo peso. Este tipo de estructuras tiene una gran ventaja y es que las fuerzas horizontales se anulan entre sí. Analicemos, por ejemplo, qué ocurre en el arco central. En el arco central vamos a tener los dos empujes horizontales máximos, por ejemplo, que están llegando a la clave. Son fuerzas iguales y contrarias y por lo tanto su sumatoria es cero. Son empujes que se anulan mutuamente. De todas formas, las demás novelas sí tienen un peso y tienen que llegar ese peso finalmente al apoyo, al suelo, en este caso al lecho del río. Entonces sabemos que la fuerza adopta un camino que no es otro que el de la línea de empujes. Y cuando esas líneas de empuje llegan a la base del apoyo, en este caso del contrafuerte, esas fuerzas producen un empuje diagonal también, un empuje diagonal máximo que va a ser compensado con el empuje diagonal máximo del arco vecino. Aquí vemos, por ejemplo, que en cada apoyo están llegando un vector inclinado en rojo y un vector inclinado en verde. En estos dos casos, las componentes horizontales también se anulan, así como ocurre en la clave, ocurre en el apoyo, y la resultante horizontal es cero, mientras que la resultante vertical sí es una resultante efectiva, pero ese resultante vertical se transmite directamente hacia el suelo mediante la cimentación que tenga el estribo o el apoyo en general sobre el lecho del río. Esto ocurre en todos los arcos, ¿sí? Por lo tanto, estas estructuras continuas tienen esa gran ventaja, y es que los empujes horizontales se anulan tanto en la clave como en los apoyos y se generan solamente fuerzas verticales que son fácilmente transmisibles mediante los mecanismos de cimentación. Sin embargo, pueden ocurrir situaciones particulares, como esta que ejemplificamos en el caso del Coliseo Romano. El Coliseo Romano originalmente sería un ejemplo bastante bueno porque los arcos que conforman la fachada están dispuestos de manera circular. Por lo tanto, la sumatoria de empujes horizontales termina siendo cero, porque todos los arcos van unidos entre sí, formando un círculo que realmente en el caso del Coliseo es más una elipse. Sin embargo, en este caso, por diferentes razones históricas que no voy a entrar ahorita a explicar con detalle, la fachada del Coliseo fue cercenada, fue mutilada. Por lo tanto, una parte de los arcos perdió sus correspondientes estructuras que contrarrestaban los empujes horizontales. Entonces, ¿qué ha ocurrido en esta parte en particular? También se presenta un empuje horizontal en la clave que se transmite con el peso de las demás novelas hasta el punto de apoyo, formando un empuje diagonal. Pero en este caso, la componente horizontal de ese empuje diagonal no tiene quien la contrarreste, porque el arco que debería estar situado a la izquierda ya no existe, fue eliminado. La línea de empujes, por lo tanto, no tiene un elemento que compense ese empuje horizontal del lado izquierdo. Además, tiene un peso, una carga vertical encima que hace que el arco se deforme, la línea de empuje se salga del espesor del arco y finalmente la estructura se deforme. Que si no ha colapsado es porque hubo que macizarla, o sea, llenarla con muros de hormigón y mampostería por dentro del vacío del arco para evitar que ese descenso de las piezas de las novelas siguiera produciéndose y terminara en el daño del arco. Entonces la conclusión importante es que los arcos como sistema producen unos empujes horizontales que deben ser preferiblemente anulados entre sí mismos.
Sin embargo, vuelvo e insisto, esto no siempre se puede y en muchos casos porque los arcos que llegan a un mismo punto no poseen el mismo tamaño, no poseen el mismo peso o su geometría también puede llegar a ser distinta. Entonces vamos a hacer un ejercicio que resume un poco una situación parecida. Vamos a hacerlo en tres partes. En la primera parte vamos a encontrar el valor del empuje máximo, solamente el máximo por ahora, y su línea de acción. Si todas las dovelas son iguales, en este caso 6 dovelas formadas por segmentos de 15 grados, y cada una de ellas pesa 20 kilonewton. Vamos a asimilar la estructura, vamos a diseñarla con un radio de 2.8 metros y un espesor de rosca de 0.6 metros, empleando una escala de longitudes 1.50 y una escala de fuerzas donde un centímetro representa 10 kilonewton. El primer paso entonces es dibujar a escala el arco y representar el punto de intersección de de las diagonales de las dovelas para considerar que por ahí estará pasando el peso de cada una de ellas. En este caso tenemos 6 dovelas nuevamente, como lo mencioné, formadas por cuñas de 15 grados. A continuación representamos la línea de fuerzas en el lado derecho y sobre ella trazamos los vectores que corresponden al peso de las dovelas. En este caso todos los pesos son iguales. Y vamos a encontrar ahora la línea por donde pasa la resultante de esos pesos. Para eso trazamos un polo cualquiera O al lado izquierdo de la línea de acción de las fuerzas. Trazamos los rayos desde el extremo de cada uno de los vectores y como ya lo he explicado en otras clases, vamos a encontrar la línea por donde pasa la resultante, su posición. Para eso trazamos una paralela al rayo que va del polo al extremo inferior del vector P1, donde se corte con la línea de fuerzas 1. Desde allí continuamos trazando paralelas a los rayos siguientes hasta que se forma una catenaria, de tal forma que prolongando el primero y el último rayo y encontrando su punto de intersección, determinamos el punto por donde, o la línea por donde pasará la resultante, es decir, por donde está situado el centro de gravedad del semiarco. Por esa línea estará pasando la resultante, que en este caso corresponde a 120 kilonewton. Muy bien, ahora vamos a determinar el valor del empuje máximo, que es el que nos están solicitando, que sabemos que pasa por el intradós de la clave, se proyecta horizontalmente hacia la línea de acción de la resultante y desde este punto de intersección trazamos una línea diagonal que se conecta con el estradós del salmer o del apoyo. Encontramos así la inclinación de la línea de empuje diagonal máximo. Y ahora, sobre el diagrama de fuerzas del lado derecho, trazamos paralelas a esas dos rectas, una horizontal por el extremo superior de P6 y una inclinada por el extremo inferior de P1. Esta inclinada es paralela a la línea de empuje diagonal máximo. Determinamos el valor de esta inclinación, que es de más o menos 62 grados. Trazamos los rayos contra el polo y podremos visualizar la línea de empuje máximo que queda contenida dentro del arco. Finalmente medimos a escala de fuerzas el valor del empuje diagonal máximo, que nos da en este caso un valor de 135 kilonewton. Fíjense que no consideramos el valor del empuje horizontal porque no lo vamos a tener en cuenta para el caso del ejercicio, pero lo hubiéramos podido medir igualmente a escala de fuerzas. La segunda parte del ejercicio consiste en hacer el mismo análisis, pero para un arco mucho más pequeño, en donde el radio es de apenas 1,2, el de espesor de rosca es también de 0,6 metros y está formado por 3 dovelas con segmentos de 30 grados, con cuñas de 30 grados. Es conveniente y necesario emplear la misma escala de longitudes y la misma escala de fuerzas para poder posteriormente unirlo al ejercicio anterior. En este caso, volvemos a repetir el procedimiento, encontrando el punto de intersección de las diagonales de cada dovela, que es por donde pasará la línea de fuerzas, es decir, el peso de cada una de esas dovelas, que en este caso vamos a registrarlas de P1 a P3 de izquierda a derecha, puesto que tiene un sentido contrario al arco anterior.
En el arco anterior la concavidad estaba hacia el lado derecho, en este caso la concavidad está hacia el lado izquierdo. Trazamos una línea de fuerzas y sobre ella, a escala de fuerzas, los vectores P1, P2 y P3. Determinamos a la derecha un polo arbitrario cualquiera y contra ese polo los cuatro rayos que corresponden a los extremos de los vectores. Determinamos en el diagrama de distancias de la izquierda la catenaria que nos permite conocer el punto por donde pasa la resultante de esas tres fuerzas y saber que esa resultante es equivalente a 60 kN. Muy bien, ya con esto podemos determinar el empuje máximo. Sabemos que el empuje máximo horizontal es una línea horizontal, valga la pena la redundancia, que pasa por el intrados de la clave y que con donde se corta con la línea de acción de la resultante permite trazar la línea del empuje diagonal máximo, ¿no? Con estas dos líneas trazamos sendas paralelas en el diagrama de la derecha, determinamos la inclinación del empuje inclinado o el empuje diagonal máximo, que es de más o menos 53 grados, y además determinamos en la línea de empujes que está contenida dentro del arco y el valor de ese empuje diagonal máximo a escala de fuerzas que corresponde más o menos a 72 kN. Nuevamente, insisto, no es necesario encontrar el empuje horizontal máximo, puesto que no hace parte de las determinantes para encontrar la estabilidad del sistema, que es el paso que se desarrolla a continuación. En la parte 3 vamos a juntar los dos arcos analizados con sus valores de empujes diagonales máximos. Además, por supuesto, con sus dimensiones, respetando sus dimensiones, respetando el peso de sus dovelas, respetando la geometría del conjunto. Tenemos entonces el primer caso aquí representado y el segundo caso aquí representado. Además, incluimos el valor de los empujes diagonales máximos y el ángulo de inclinación que hacen ellos con respecto a la horizontal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juntar estos dos arcos de tal forma que ambos lleguen sobre un mismo macizo, sobre un mismo apoyo. Entonces vamos a establecer que ese macizo o estribo o pila o apoyo tendrá un espesor de 1,20 correspondiente a los 60 centímetros de grosor de rosca del arco de la izquierda y los 60 centímetros de grosor de rosca del arco de la derecha. Diremos que ese macizo, que tiene una geometría rectangular, tiene un peso de 100 kN, cuya línea de acción pasa por el punto donde se cruzan las diagonales, y que ese macizo tiene además una altura de 3,60 m. Entonces el ejercicio consiste en evaluar si ese macizo es estable, por lo tanto si el sistema es estable. ¿Esto qué quiere decir? Dicho de otra manera, como una pregunta, ¿qué le pasa al macizo, a la pila, a la columna, si recibe simultáneamente dos fuerzas diagonales de 135 kN correspondientes al arco que descansa sobre él por el lado derecho y a 72 kN correspondientes al arco que descansa sobre él por el lado izquierdo, sabiendo además que ese macizo tiene un peso propio de 100 kN y unas dimensiones conocidas de 3,6 metros de altura y 1,20 m de ancho? Sabemos además que esos empujes diagonales máximos forman unos ángulos de 62 grados y 53 grados respectivamente para las fuerzas de 135 y 72. Esto gráficamente se traduce como un único sistema, donde sobre un cuerpo están actuando tres fuerzas, dos diagonales y una fuerza vertical, que son además concurrentes en un punto situado en la mitad de su cara superior. Entonces vamos a analizar esto como un conjunto, un sistema de fuerzas, aplicando los métodos conocidos. Trazamos un vector paralelo al de 135, luego un vector paralelo al de 100 kN y un último vector paralelo al de 72 kN. Sabremos que la resultante de esos tres vectores es la recta que conecta el extremo inferior del primero con el superior del último,
que medido a escala me da un valor de 275 kilonewton y cuyo ángulo se puede determinar también gráficamente. Sin embargo, para poder validar de manera más precisa el ejercicio, trazamos un polo cualquiera O y desde ese polo cualquiera O rayos a los extremos de los tres vectores que representan las caras actuando sobre el sistema. A su vez, ahora sobre el diagrama de la derecha, trazamos paralelas a esos rayos, determinando el funicular de fuerzas que corresponde al sistema. Si prolongamos el primer rayo y el último rayo, es decir, los rayos 1 y 4, encontraremos el punto por donde pasa el resultante. Si trasladamos el resultante que está en color verde de 275 kilonewton sobre ese punto que acabamos de encontrar, podremos establecer que esa resultante tiene una línea de acción que queda contenida dentro de la base del macizo. Por lo tanto, el macizo es estable si aplicamos los conceptos que estudiamos en clases anteriores. La bibliografía que complementa el ejercicio se encuentra a continuación y casos como este nos ayudan a poder visualizar las aplicaciones que tiene el método de la estática gráfica en el análisis de estructuras antiguas.